mis estimados y estimadas participantes del curso de Filosofía General. Sean bienvenidos a este video corto con el que vamos a cerrar estos capítulos de la filosofía antigua griega. Gracias por la paciencia que han mantenido, sobre todo en los dos últimos videos, ya que han sido cada uno de 30 minutos. Pero déjenme comentarles que sobre todo en el último de Sócrates, Platón y Aristóteles, pues ese es un tema que debió haberse tratado en unas 6-8 horas clase y que he tratado yo de resumírselas en 30 minutos. Pero bueno, el punto de ahora es terminar viendo un poco sobre algunas ideas que nos pueden ayudar a, digamos, como a identificar cuáles han sido los principales aportes de la filosofía griega, que son muchísimos, comenzando desde el mismo origen de la filosofía como tal. Pero también sabemos que las cuestiones del método filosófico, los principales temas de discusión, las inquietudes que han tenido los diversos filósofos, las perspectivas que aportan las escuelas y la diversidad de filósofos que tenemos ahí en Antigua Grecia, nos pues hacen vislumbrar, digamos, un abanico de situaciones que también hay que, digamos, discriminar en este momento, en el sentido de dejar de mencionar muchos aspectos dado la cuestión del tiempo y enfatizar en aquellas cosas que nos pueden ser de utilidad en el curso que estamos desarrollando. Bueno, en primer lugar, a manera de conclusión de este apartado, tengo que volver a repetir un asunto que lo he mencionado, lo mencioné cuando estábamos en las clases presenciales y un poco, digamos, entrelineado se ha dicho en un par de videos que yo he realizado, que es la división, digamos, de la filosofía griega antigua. Entonces ahí encontramos, digamos, una división clásica que consiste en los filósofos presocráticos o naturalistas. Luego, digamos, la filosofía clásica que está compuesta fundamentalmente con Sócrates, Platón y Aristóteles. Ahí encontramos a los sofistas también de por medio y algunos elementos más. Y luego la filosofía post-aristotélica, así llamada, que es donde, digamos, se desarrollan una serie de escuelas, algunas devenidas de estos autores, otras que logran independizarse de estas con sus propios planteamientos. Eso como para comenzar esta clase. Luego hay que decir, bueno, en cuanto a la filosofía natural, hay una cuestión que la hemos mencionado muchísimo, que es la atención que dio a los primeros filósofos de pasar de un discurso mitológico, religioso, legendario, lleno de muchas cuestiones, ¿cómo decirlas?, donde las divinidades, digamos, le dan el sustento y la base de la explicación de muchos fenómenos naturales y sociales. Y son los filósofos naturalistas los que se dan a la tarea de pasar de esa explicación pseudo racional a una explicación ya más racional de carácter, entre comillas, científico, donde buscan explicar el origen del cosmos, del universo, del planeta, buscan explicar cuál es el principal elemento de este. Ahí tenemos, por ejemplo, aquello del apeirón de Anaxímenes. Tenemos que Anaxímenes decía que el principio primordial era el aire. Anaximandro, su apeirón, digamos, se fundamentaba en cuestiones de la naturaleza, como puede ser las características de lo frío y de lo caliente, bueno, y así, etcétera, ¿verdad? Esa inquietud que hay de tratar de darle una base a todo cuanto existe, ¿verdad? Si esa base es el agua, si esa base es el aire, etcétera, eso pues cada uno de los filósofos naturalistas o presocráticos pues da su énfasis. Luego los filósofos socráticos, los sofistas y todos ellos, Platón, Aristóteles, la academia y el liceo, pues digamos que el giro
representó en centrarse en los intereses de la persona humana y los asuntos que están relacionados directamente con esta. Entonces ya empezó, digamos, la filosofía a cargarse de reflexiones alrededor de la ética, de la política, las normas, las leyes, la república, la sociedad, lo bueno, lo malo, los fines de la persona, etcétera, ¿no? También la misma visión misma de la realidad, que si es monista o no, si es dualista o no, etcétera, ¿no? Son, digamos, las diferenciaciones que hay entre esos autores. Y luego la filosofía post-aristotélica, que se caracterizó no ya por la aparición de corrientes filosóficas de diversa índole, algunas que heredaron la línea platónica, como son los neoplatónicos, otros que siguieron más la escuela aristotélica como tal, pero también encontramos corrientes nuevas que tienen algunas, digamos, sí nacen de todo este movimiento de Sócrates, Platón y Aristóteles, pero que han logrado, digamos, crear sus propios énfasis y sus propios puntos de vista, ¿verdad? Como podemos tener ahí los cínicos, tenemos ahí los estoicos, tenemos los epicúreos, tenemos ahí intereses fundamentalmente éticos, en algunos casos, que nos dicen, bueno, miren, el comportamiento de las personas tiene que regularse, tiene que ser moderado, tiene que construir la virtud, ¿no? Ahí tenemos la taraxia, la famosa taraxia de los epicúreos, ¿no? De aquella cuestión de buscar la paz mental, a partir de minusvalorar, digamos, la propia sensibilidad o sensualidad del cuerpo humano, satisfacer las necesidades básicas de la persona humana, pero sin los excesos, etcétera, etcétera, ¿no? Ahí, pues, por ahí, digamos, van muchas de estas escuelas y de estas corrientes que salen posteriormente a la filosofía clásica de Aristóteles. Bien, en segundo lugar hay que mencionar en este punto el hecho de que la filosofía griega llega al occidente del mundo, a la Europa continental, a la Europa insular y posteriormente a las Américas. Llega a través del Imperio Romano. ¿Qué quiero decir yo con esto? Si bien, digamos, la filosofía griega es muy autónoma a lo que el Imperio Romano creó, hay que, digamos, reconocer que si el Imperio Romano hubiera destruido toda índole cultural de Grecia, digamos, nosotros no hubiésemos tenido esa vastedad de riqueza literaria con la que nosotros podemos nutrir nuestras reflexiones. Es decir, en la historia se registra que el Imperio Romano logra controlar toda la cuenca del Mediterráneo y con esto pues también controla la península griega, la península helénica, todas las islas helénicas, etc. Son controladas en un momento determinado de la historia por el Imperio Romano. Ahora bien, la conquista política militar del Imperio Romano fue hasta ahí, digamos, controlar lo político, controlar lo económico, las rutas comerciales, haciendo uso del recurso militar, ¿no? Ahí es evidente el control romano sobre las penínsulas griegas, sobre la península griega y sus islas. Pero culturalmente aquí se da el fenómeno de que toda la producción académica griega, filosófica, literaria, etc., migra a Roma. Y los romanos, digamos, hacen suyo mucho de la cultura griega. Entonces ahí podemos hablar de dos sentidos, que la conquista política, comercial, económica y militar fue de Roma hacia Grecia, pero la conquista cultural, que es sutil, fue de Grecia hacia Roma. ¿Por qué se da eso? Bueno, es que la cultura griega es muy fuerte, ¿no? O sea, este elemento de racionalidad es muy fuerte y, digamos, logró compenetrar las mentes romanas. Porque ciertamente también Roma, pese a su gran desarrollo político y económico,
digamos que en cuestión de filosofía, pues estaba un poco más atrasada que Grecia. Pero, digamos, lo que es todo este componente y toda esta estructura cultural griega, pues llega a asentarse en las mentes romanas. Y tanto así, pues, que muchos de esos elementos entonces llegan a fusionarse. Y desde ese momento ya se habla de una cultura greco-romana, que es la que posteriormente influyó en los primeros siglos de nuestra era, hasta la caída del Imperio Romano de Occidente, pero queda vigente el Imperio Romano de Oriente. Pero digamos que en la Edad Media tuvo una gran influencia de la que nosotros también conocemos hoy en día, ¿verdad? La influencia greco-romana, por eso hablamos, además porque también los romanos, a partir de este sustrato cultural que les aportan los griegos, también se dedican a hacer sus propias producciones, que también son muy enriquecedoras y son muy nutridas y también tienen mucha originalidad. Estoy hablando de Cicerón, estoy hablando de Marco Aurelio, estoy hablando de tantos filósofos que ya, pues, digamos, surgieron, emergieron dentro del Imperio Romano como tal. Pero, como repito, a nivel cultural y académico, eso se conoce como la cultura grecorromana, que siguió vigente muy fuerte, hasta la entrada del cristianismo como religión oficial ahí en el siglo IV de nuestra era. Luego ocurre la caída del Imperio Romano de Occidente, pero en todos esos siglos de construcción, de reconocimiento, que después confluyeron en la Edad Media que conocemos como tal, la cultura grecorromana siguió siendo presente. Cuestión que vamos a abordar en el último periodo de este curso, la filosofía medieval. Ahí vamos a ver cómo muchos de los autores medievales en realidad tienen como fuente a muchos de estas corrientes filosóficas grecorromanas. Y qué decir del Renacimiento, que era un volver, digamos, a la raíz de la cultura grecorromana, es decir, a la raíz de aquella especulación de buscar la racionalidad y anteponer la figura de la persona humana ante cualquier otra circunstancia que se presente, es decir, volver al asunto de que estamos creando conocimiento en función de la persona humana, en el Renacimiento del siglo XVI que estoy explicando. Y luego, pues, el siglo XVIII, siglo XIX, tenemos de nuevo unas ansias de volver a capturar, digamos, los elementos fundamentales de la cultura grecorromana. En el siglo XX hay muchos autores, entre ellos Zubiri, que también vuelven, digamos, a repasar, a revisar la cultura grecorromana, y llegamos en la actualidad donde también hay muchos autores que, digamos, inevitablemente tienen que recurrir a muchos de estos autores e ideas que hemos mencionado en este apartado de la filosofía antigua griega. Entonces, en conclusión, ¿verdad? Con todos estos apartados, con todas estas temáticas que van desde la naturaleza, que van hasta la ética, la moral, la política, que van hasta asuntos de carácter psicológico inclusive, ¿verdad? Pero que son abordados desde la filosofía, son de los principales legados de los cuales nosotros podemos seguir gozando, ¿verdad? Y que nos ayudan mucho a reflexionar y a repensar nuestras ideas, ¿no? A repensar mucho nuestra realidad, que es muy importante, ¿no? Someter a criticidad muchas de las cosas que estamos viviendo, puesto que podemos retomar muchos de los aportes que se han dado en la filosofía antigua griega para iluminar, digamos, nuestros propios pensamientos. Y aquí podemos concluir, digamos, con aquel apartado que leímos del escrito de Ignacio Ellacuría: crear nuestra propia filosofía latinoamericana, crear nuestra propia filosofía salvadoreña. Y nosotros, aunque lo desconozcamos, aunque lo hemos ignorado durante muchos años, durante muchas décadas, y nuestro sistema educativo también, pues lamentablemente no enfatiza en eso, hay que reconocer que tenemos mucha influencia de esta modalidad, de esta forma de pensar occidentalmente que heredamos de la filosofía antigua griega o de la cultura grecorromana como tal.
Bueno, entonces espero yo que con esto cerremos este apartado, este capítulo de nuestro curso, que haya sido de mucha utilidad el vídeo que acabo de realizar, y pues espero sus comentarios aquí en este canal. Pueden suscribirse si todavía no lo han hecho, regálenme un like para que este video llegue todavía a más personas y podamos discutir filosóficamente muchas de estas ideas que yo con mucha humildad pues apenas he planteado, ¿no? Pero que hay que darle muchísimo más pensamiento a cada uno de ellos. Entonces, gusto, nos vemos pronto y los espero en el próximo video.